Bueno, muy buenas para todos. El día de hoy voy a hacer la explicación de lo comprendido en el capítulo 1 del libro de Norton y Kaplan, segunda edición del año 2000, ¿cierto? El primer capítulo nos habla sobre la medición y la gestión en la era de la información. Bueno, tenemos que el cuadro de mando integral, eh, es una metodología que integra la estrategia y la misión de una compañía, ¿cierto? Y que proporciona un equipo de instrumentos para el éxito competitivo, ¿cierto? A través de la comprensión de los objetivos y de los métodos que se utilizarán y que se evalúa desde las finanzas, los clientes, los procesos internos y la formación y el crecimiento. Acá cabe resaltar y es pues lo que nos explicaban en el capítulo del libro que las compañías deben de tener pues como instrumentos de medición para ver cómo va ese camino hacia el logro de sus objetivos, porque nos ponían pues como la comparación de un avión. Si un avión no tuviera instrumentos de medición, pues quizás no llegarían a sus puertos de destino, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, se hace necesaria una metodología que intente agrupar estos aspectos y eh, nos diga cómo vamos, ¿cierto? En el logro de los objetivos. Ahora bien, entonces vamos saliendo de acá. Bueno, entonces podemos empezar. El capítulo del libro nos define diferentes como conceptos, ¿cierto? Diferentes temas. Entonces vamos a empezar con la competencia en la era de la información. Eh, la competencia exige habilidades, ¿cierto? Y esas habilidades nos llevan a explorar, digámoslo así, a explorar otro tipo de necesidades en este caso, como por ejemplo, eh, en la era industrial, en el capítulo también se nos habla mucho de la era industrial, ¿cierto? Y nos hablan de que en la era industrial los activos intangibles, las marcas, todo ese tipo de cosas no eran explotados. Entonces, la competencia hoy en día en la era de la información exige que explotemos nuestras habilidades, ¿cierto? Y un ejemplo claro son los activos intangibles, pero hay otras formas, ¿cierto? Pues como otros, digamos, aspectos. Por ejemplo, las relaciones de lealtad con los clientes antiguos y nuevos, es decir, ejemplo Nike, ¿cierto? Que digamos te sentís representado por esa marca, entonces haces todo lo posible por comprar los productos de allá, o no sé, Adidas, el que vos querás, ¿cierto? Solo un ejemplo. Tenemos los productos innovadores, es decir, que sean necesarios por el cliente, innovadores y que sean necesarios por el cliente, producir con alta calidad, bajos costos y en corto tiempo. Todos estos que estoy diciendo son aspectos que deben de abordar las empresas en el mundo, o digámoslo así, en la era de la información para ser competitivos, ¿cierto? Produzco con alta calidad, bajos costos y en corto tiempo. Motivo las habilidades de mis empleados. Los retengo, también es muy importante retener a los empleados, motivarlos. Y la aplicación de tecnología, ¿cierto? Eso nos permite llegar a un nuevo título que es el nuevo entorno competitivo, nuevo entorno operativo, perdón. Y las organizaciones se basan, o en la era de la información se basan en algunas hipótesis, ¿cierto? Estas hipótesis son las funciones cruzadas, es decir, que existen procesos integrados al nivel de la organización y no son segregados y cada uno va por su lado, no. La era de la información nos indica que las funciones cruzadas, es decir, los procesos deben de ir integrados todos, ¿cierto? Y combinar todas esas especializaciones de las diferentes áreas nos va a llevar a una funcionalidad de los procesos en cuanto a velocidad, eficacia y calidad. Listo. Tenemos los vínculos con los clientes y proveedores. En este caso, debemos integrar los procesos de forma que cuando el cliente solicite un pedido, nosotros estemos aprovisionados y en producción. Y esto habla mucho con lo que veníamos diciendo, ¿cierto? Con la velocidad, la eficacia y la calidad, ¿cierto?
en aprovisionamiento y en producción. Tenemos la segmentación de clientes, lo que nos quiere decir que los productos y servicios sean a la medida de un cliente específico y no nos pase con lo de Ford, lo que hablaban en el libro, que él decía que podían escoger cualquier color del carro, lo que importara era que fuera negro, algo así, ¿cierto? Entonces, no llegar a ese punto, sino llegar al punto, venga, cliente, ¿usted qué necesita? Y yo se lo puedo hacer, yo puedo satisfacer sus necesidades con las especificaciones que el cliente lo requiera, ¿cierto? Hay otro aspecto que es la escala global, que nos indica que debemos producir no solo para nosotros, sino para producir para el mundo, ¿cierto? Producir no solo para vender en Medellín, sino producir para vender en, no sé, en Italia. Y que, digamos, las tecnologías que yo, digamos, lo adquiera, ¿cierto? Para los procesos, esas tecnologías se puedan costear vendiéndole a otros países, a que mi cobertura sea tan grande que mis procesos sean o tengan un costo muy bajo, ¿cierto? Bueno, la globalización. Innovación, otra etapa, ¿cierto? Anticiparse a las necesidades de los clientes, hacer I más D, más I, eh, mejorar los procesos continuamente. Y finalmente tenemos los empleados de nivel, ¿cierto? Tenemos que ver que los empleados eh, dejaron de ser esas personas que hacen las cosas porque sí, ¿cierto? Debemos de o incentivarlos a tal punto de que sean los solucionadores del problema, ¿cierto? Los solucionadores de problemas. Bueno, y en cuanto a eso, a los empleados de nivel y todo este tipo de cosas, tenemos que durante todos estos años se han aplicado diferentes metodologías de gestión que no han logrado satisfacer, digámoslo así, eh, las necesidades de gestión, ¿cierto? En las compañías. Entonces tenemos la gestión de calidad total, el just in time, la competencia basada en tiempo, la reducción de costos y la gestión de costos por el método ABC. Todos estos han sido como, digamos, metodologías de gestión, pero en algunas empresas funciona, en otras no funciona, en algunas es muy costoso implementarlos, en otras por la capacidad y por el tamaño no es tan costoso, pero sin embargo, el autor plantea pues que no nos debemos de quedar acá, sino que debemos de buscar lo que le está proponiendo el cuadro de mando integral, que puede ser una solución a tantos problemas, ¿cierto? Tenemos como un título independiente el modelo tradicional de la contabilidad financiera, que nos indica que lo ideal debería ser expandirnos no solo como evaluando los sucesos pasados, que es lo que hace la contabilidad, sino evaluando productos y servicios de alta calidad, la valoración de los activos intangibles, evaluar si los empleados son expertos y son motivados, tener procesos internos, que está acá abajito, y evaluar clientes leales y satisfechos, ¿cierto? Todo eso no se puede medir fiablemente y por eso no se puede llevar a la contabilidad, ¿cierto? Sin embargo, el autor plantea que es necesario o que es lo que deberían de hacer las empresas para poder, digamos, evaluar ese camino hacia la consecución de los objetivos, ¿cierto? Bueno, tenemos finalmente el cuadro de mando integral, que acá nos hablan pues como que es una complementación de indicadores financieros pasados, que digamos es la contabilidad, y de inductores de actuaciones futuras, ¿cierto? Esas dos cosas logran la creación de valor para clientes presentes y futuros, potenciando las capacidades internas, la inversión en personal y los sistemas y procedimientos que tenga la compañía. Es decir, acá nos hablan de que es una combinación de lo que es la contabilidad y de lo que estamos diciendo que debería de ser, ¿cierto? Digamos, eso es. Y los inductores para actuaciones futuras, creo que acá hablan es de los KPI, ¿cierto? Llevándolo a colación. ¿Para qué? Para evaluar cómo se está, para medir cómo se está en ese camino hacia la consecución de los objetivos.
Bueno, y tenemos el cuadro de mando integral, que era lo que hablábamos ahorita sobre la consecución de los objetivos y cómo este es un sistema de gestión, ¿cierto? Es un sistema de gestión que debe formar parte, de él deben formar parte indicadores financieros e indicadores no financieros, lo que hablábamos sobre los empleados, o lo que hablábamos ahorita sobre los otros aspectos. Y nos indica que es una estrategia a largo plazo que trae varias fases, ¿cierto? Inicia con la fase de la aclaración de la estrategia por parte de la alta dirección. En este paso es muy importante que ellos lleguen a un consenso, que lleguen a cuáles son los objetivos que quieren lograr, ¿cierto? En el largo plazo. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos a todo el personal, ¿cierto? A través de boletines, tablones de anuncios, videos, correos. Esto habla o quiere que entendamos que es muy importante la comunicación, ¿cierto? Porque si desde la alta dirección establecemos unos objetivos estratégicos, ¿cierto? Una visión como empresa, pero no la comunicamos a los que realmente hacen el proceso, no lo vamos a lograr, porque ellos no saben a dónde queremos llegar, ¿cierto? Tenemos la planificación y el establecimiento de los objetivos, que lo hacen los altos ejecutivos y lo hacen en base a indicadores, ¿cierto? Un ejemplo es como el precio de las acciones en la bolsa suban el doble, que el precio de mis acciones suban el doble en la bolsa. Ese es como un ejemplo de la planificación y donde el autor hacía más hincapié era en aumentar los feedbacks y la formación estratégica, ¿cierto? En este punto es muy importante que la alta dirección reciba feedbacks acerca de la estrategia y cómo se puede mejorar, ¿cierto? Porque hay que entender que las organizaciones no son estáticas, que el mundo no es estático y que se puede ver afectado por los cambios. Y nos habla ahí, pues muy importante, la teoría del doble bucle, perdón, que es como cuestionarse, ¿cierto? Cuando la alta dirección se cuestiona bueno, qué están haciendo, ¿cierto? Porque es muy importante estar actualizado con el mundo, ¿cierto? Con los cambios, con el sector, con el mercado, con la industria, para no perder, digamos, ese camino hacia los objetivos, ¿cierto? Bueno, en este orden de ideas, pues me parece una metodología muy interesante que si una empresa la llegara a aplicar bien, pues según este abrebocas, sería una empresa que fácilmente no desaparezca, como lo ha dicho el profe Eric en su momento con Tejicóndor o Fabricato, sino que sean empresas que la guerreen en el mercado, por decirlo así, y que no desaparezcan, que siempre tiendan a ser competitivas, ¿cierto? Que tiendan a ser competitivas y que se estén actualizando en cuanto a todo el entorno. Ya, esta sería pues como mi aporte también. Muchas gracias.